Bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto final de desarrollo lógico y algoritmos. En este video presentaremos el desarrollo de un sistema de reservas para una pequeña aerolínea, donde mostraremos desde el análisis inicial del problema, la elaboración del algoritmo en pseudocódigo y posteriormente su presentación en lenguaje de C. Durante la presentación explicaremos la solución propuesta, la estructura utilizada y elementos principales que permitirán construir el sistema. Los sistemas de reservas cumplen un papel importante dentro de la industria aérea, ya que permiten organizar la asignación de asientos y administrar la información de los pasajeros de manera eficiente. En este proyecto aplicamos los conocimientos adquiridos en la asignatura de desarrollo lógico, utilizando elementos como estructuras de control, arreglos y funciones para desarrollar una solución organizada. El problema planteado corresponde a una pequeña aerolínea que necesita administrar las reservas de su único avión, el cual cuenta con 10 asientos distribuidos entre primera clase y clase económica. A partir de esta situación, se establecieron los requisitos que debería cumplir el programa. Ok, el problema. Nos enfrentamos al reto de una pequeña aerolínea que opera con un solo avión de 10 asientos. El requerimiento principal del cliente es automatizar todo el proceso de reservas mediante un sistema interactivo en consola, el cual debe arrancar desplegando un menú claro con las opciones de viaje disponibles para el usuario. En cuanto a la lógica de cómo se divide el avión, definimos dos secciones. Primera clase, que va a ocupar los asientos del 1 al 5, y clase económica, que son los asientos del 6 al 10. Cada vez que el programa asigna un puesto, genera un pase de abordar con el nombre de la persona, su asiento y su sección. Para guardar estos datos y que no se pierdan durante la ejecución, usamos arreglos en paralelo. Por detrás, para controlar qué asientos están libres o llenos, usamos un vector de 10 posiciones. Al principio del programa obligatoriamente seteamos todo el arreglo en 0, lo que significa que el avión está vacío. Ya cuando alguien hace una reserva, ese índice cambia a 1 para que el sistema sepa que ese puesto ya está ocupado y no se lo vuelva a dar a nadie más. Una parte clave que tuvimos que validar es qué pasa si se llena una sección. Por ejemplo, si alguien quiere primera clase, pero ya no quedan asientos del 1 al 5. El programa revisa si hay espacio en económica y le pregunta al usuario si acepta el cambio. Si dice que sí, se le asigna el puesto. Si dice que no, el sistema simplemente le tira el mensaje de que el siguiente vuelo sale en 3 horas. Después de identificar el problema y sus requisitos, realizamos el análisis y diseño del sistema. En esta etapa organizamos la información necesaria para transformar la situación planteada en una solución lógica, definiendo las entradas, procesos y salidas que tendría nuestro programa a continuación. Como el primer paso, establecimos las entradas del sistema, que corresponden a los datos que nos proporcionó el usuario en el programa. Entre ellas encontramos la selección de clase, el nombre del pasajero, la respuesta en caso de que una sección esté llena y la decisión de registrar otro pasajero. Estos datos permiten que el programa conozca qué acción debe realizar durante el proceso de reserva. Luego definimos el proceso interno del sistema, donde se realiza el tratamiento de la información ingresada. Primero se valida la opción seleccionada por el usuario y se verifica si existe disponibilidad en la sección elegida. Si hay espacio disponible, se asigna el asiento, se guarda el nombre del pasajero y se cambia el estado del puesto de 0 a 1 para indicar que ya está ocupado. Para controlar la asignación de asientos se utilizan variables W y T, donde una administra los puestos en primera clase y la otra en clase económica. Finalmente definimos las salidas del sistema, es decir, los resultados que obtiene el usuario después del proceso de reserva. El programa genera un pase de abordar donde se muestra el nombre del pasajero, el número de asiento y la sección asignada. Además, al finalizar el registro, presenta una tabla general con todos los asientos, indicando cuáles son los ocupados y cuáles permanecen libres. En caso que el pasajero no acepte cambiar sección cuando la existencia está limitada, el sistema muestra un mensaje correspondiente que indica que el siguiente vuelo sale en 3 horas. Una vez completado el análisis y diseño del sistema, continuamos con la representación del algoritmo mediante el pseudocódigo.
En esta sección observaremos el pseudocódigo principal del sistema de reservas. Este representa la lógica general del programa antes de llevarla a la implementación del lenguaje C. A través de él podemos visualizar el orden de los procesos que realiza el sistema desde el registro de pasajeros hasta la asignación de asientos y la generación de la información final. Para empezar, encontramos la instrucción algoritmo principal. Esta indica el punto donde comienza la ejecución del programa y contiene la estructura general que coordina todos los procesos del sistema. Seguidamente revisaremos las variables que utiliza nuestro algoritmo. Primero, las variables clase. Almacena la selección realizada por el usuario, indicando si desea ingresar a primera clase o a clase económica, mientras que W inicializada en 0 y T inicializada en 6 permiten controlar la asignación de los asientos correspondientes a cada sección del avión. Por otro lado, tenemos el arreglo asiento y el arreglo nombre, ambos con 11 espacios inicializados en 0. El primero permite controlar el estado de los puestos, donde 0 representa el asiento libre, mientras que el segundo permite almacenar la información de los pasajeros registrados. Empezando con el cuerpo del mismo programa, aparece la estructura hacer mientras del algoritmo. Todo en este bloque representa el conjunto de instrucciones que se ejecutan durante el proceso de registro de los pasajeros. Las acciones que aparecen dentro de él forman parte de una secuencia que será repetida mientras que el usuario decida seguir ingresando usuarios. La estructura si W es menor o igual que 5 y T es menor o igual que 10 permite verificar si todavía existe disponibilidad de asientos en alguna de las dos secciones del avión. Si la condición se cumple, el algoritmo continúa con el proceso de selección de clase y asignación de pasajero. Curiosamente, este proceso junto con su respuesta contraria se consideró convertir en una función, pero por deseo personal decidimos mantenerla en el código principal. Habla todo su opuesto, en el caso que la condición no se cumpla, el algoritmo ejecuta el bloque de otro modo. Esto significa que el avión ya no dispone con asientos libres en ninguna de sus secciones, por lo cual se informa al usuario que el vuelo está completo y se finaliza el proceso de registro. Una vez comprobada la existencia de la disponibilidad, el algoritmo llama a la función clase. Esta función se encarga de solicitar al usuario la clase en la que desea viajar y se asegura de devolver una opción válida al programa. Después de conocer la clase seleccionada, el algoritmo verifica si aún existen asientos disponibles en esa sección. Si la clase elegida ya se encuentra llena, se llama a la función cambiar, la cual permitirá ofrecer al pasajero la posibilidad de cambiarse a otra sección antes de continuar con el registro. Ahora el algoritmo verifica si el pasajero fue asignado a primera clase. Si la condición se cumple, comienza el proceso de registro correspondiente a esta sección. Primero se cambia el estado del asiento a 1, indicando que deja de estar disponible. A continuación, se llama a la función pasajero para almacenar el nombre de la persona y luego con este se llama a imprimir pase para generar un pase para abordar con la información de la reserva. Finalmente, la variable W encargada del control de los asientos aumenta una unidad. De manera similar, si el pasajero pertenece a la clase económica, el algoritmo ejecuta las instrucciones correspondientes a esa sección. El asiento seleccionado se marca como ocupado cambiando su estado a 1, posteriormente se registra el nombre del pasajero y se genera el pase para abordar con la información de la reserva. Finalmente, la variable T incrementa un valor. Antes de finalizar esta sección, vale la pena explicar una decisión tomada durante el diseño del algoritmo. Las variables W y T fueron inicializadas en 1 y 6 respectivamente, porque la primera clase comprende los asientos del 1 al 5, mientras que la clase económica inicia del asiento 6. De esta manera, cada contador comienza directamente en el primer asiento disponible de su sección. Asimismo, los arreglos, asiento y nombre fueron declarados con 11 posiciones para trabajar directamente con la numeración de los asientos, o sea, de 1 a 10, dejando la posición 0 sin utilizar. Esto simplifica el algoritmo y hace que la posición de arreglo coincida con el número del asiento mostrado por el usuario. Esto no afecta nada al funcionamiento del algoritmo y nos pareció interesante utilizarlo así. Una vez finalizada la asignación de asientos y generada el pase a abordar, el algoritmo solicita al usuario indicar si desea registrar otro pasajero.
La respuesta se guarda en la variable resp, la cual será utilizada por el ciclo principal para determinar si el proceso debe repetirse o si el programa debe terminar. En tal caso, el algoritmo llama a la función mostrar tabla, encargada de representar el estado final de todos los asientos junto con la información de los pasajeros registrados. Después de mostrar estos resultados, la instrucción return 0 indica que el algoritmo principal ha concluido correctamente y finaliza la ejecución del programa. Dentro del algoritmo también utilizamos funciones para dividir el sistema en procesos más pequeños y organizados. La primera función que veremos es el classy, encargada de solicitar y validar la clase seleccionada por el usuario. Esta función recibe la información ingresada mediante la variable clase y utiliza una estructura repetitiva para asegurar de que la opción seleccionada sea válida. El programa muestra dos alternativas disponibles, primera clase y la clase económica. Luego lee la respuesta del usuario y verifica si corresponde a los valores permitidos. Si la opción ingresada no es correcta, vuelve a solicitar el dato hasta obtener una selección válida. Finalmente, la función retorna al valor de la clase elegida, permitiendo que el programa principal utilice esa información para continuar con una asignación del asiento. La siguiente función es cambiar entero clase. Esta función devuelve un valor entero y recibe como parámetro la variable clase, la cual permite conocer la sección seleccionada originalmente por el pasajero. Su objetivo es resolver la situación donde una clase ya no tiene disponibilidad. Para esto se declara la variable respuesta, que almacenará la decisión de un usuario como se le pregunte si desea cambiar a la otra sección. Primero se muestran mensajes mediante imprimir, para informar que la sección está llena y solicitar una respuesta de tipo S o N. Luego, mediante leer respuestas se almacenará la decisión ingresada. Después se utiliza la estructura sí para comprobar la respuesta y si el usuario acepta el cambio. El programa revisa la clase original. Si era primera clase, retorna 2 para enviarlo a la clase económica. De lo contrario, retornará 1 para cambiarla a la primera clase. En caso de que el pasajero no acepte, se muestra el mensaje indicando que el siguiente vuelo parte en 3 horas y la función retorna 0, dando por fin finalizada la acción. La función void pasajero carácter nombre tiene como objetivo registrar la información del pasajero. Al ser una función tipo void, no devuelve ningún valor al programa principal, ya que únicamente realiza una función específica. Esta función recibe como parámetro el arreglo nombre, donde será almacenada la información ingresada por el usuario. Dentro de la función se utiliza imprimir para solicitar el nombre del pasajero y posteriormente leer el nombre, para guardar ese dato en el arreglo correspondiente. De esta manera, el registro del pasajero queda separado del resto del programa y puede ser utilizado posteriormente para generar el pase a abordar y mostrar la información reservada. Ahora acá usamos la función void con el nombre de mostrar tabla, ya que se encarga de mostrar el estado final de los asientos del avión. Este recibe dos arreglos, el arreglo asiento y nombre, donde se encuentran registrados los pasajeros asignados, donde la función se declara a la variable i, que funciona como contador para recoger los asientos mediante un ciclo for. El ciclo inicia en el asiento 1 y continúa hasta el asiento 10, revisando cada posición del arreglo. En cada repetición se utiliza una estructura SI para analizar el valor del arreglo, y si contiene el valor 1 significa que el puesto está ocupado, y si se muestra el valor 0 significa que está libre. Dentro del programa también utilizamos estructuras repetitivas para controlar procesos que pueden ejecutarse varias veces. Estas aparecen principalmente en la validación de datos ingresados por el usuario y en el proceso de registro de pasajeros, permitiendo que el sistema pueda continuar funcionando hasta cumplir una determinada condición.